Yo, y les cedería la palabra por orden a los profesores como participar. ¿Sí? Gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a esta sexta sesión de la Masterclass de Derechos Humanos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza en conjunto con la Universidad de Pisa. El día de hoy tenemos la participación muy importante por parte del doctor Lucho Pegoraro, la doctora Itziar Gómez Fernández y el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien nos hará favor de comentarnos de manera breve en este orden sobre un tema trascendental que son las vías de acceso a la justicia constitucional, la experiencia europea y la hipótesis de reforma también en consideración a las experiencias de América Latina. Posterior a ello, iniciaríamos las preguntas para que se planteen a las profesoras y a la profesora y los profesores. Adelante, por favor, doctor Lucho. Buenas tardes. El resumen muy rápido de mi intervención fue que hay que evaluar el tema del acceso a los tribunales constitucionales en un contexto más amplio y no simplemente analizar instituciones particulares, el amparo, el verde, el juicio incidental, el juicio a través de un recurso directo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, para utilizar las experiencias extranjeras, hay que contextualizar en el marco de la situación de cada sistema. Y cada sistema utiliza siempre distintas modalidades de acceso. E incluso Francia, pese y Austria en los primeros años, volvieron a mezclar modalidades de acceso. El acceso se puede estudiar junto a otros elementos determinantes para entender el fenómeno justicia constitucional, como el parámetro, el objeto, la estructura, la tipología de sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca aislado. Y todos estos elementos se unen y todos deben ser evaluados en relación a fenómenos distintos. Bien, la tendencia es ampliar el acceso. Ampliar el acceso significa también ampliar la importancia o, si prefieren, el poder de la justicia constitucional frente a otros poderes del Estado. Más son las modalidades para acceder a la justicia, más poderoso será el Tribunal Constitucional o, en su conjunto, la justicia constitucional, que se configura hoy entonces debido también a este elemento y no solo a otros, como la ampliación del parámetro a los tratados internacionales, la ampliación del objeto a la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Este elemento contribuye a hacer que la justicia constitucional no sea una limitación del poder, sino otro poder, sin una base de legitimidad directa, sino en concurrencia con el poder político, sea eso presidencial o parlamentario, etcétera, etcétera. Bien, al final, entonces, hay que preguntarnos cuál es la base de este poder ampliado incluso a través del acceso y si queremos plantear una teoría de la justicia constitucional desvinculada de una base democrática o, al revés, si solo consideramos un elemento transitorio debido a la crisis de la representación política, o si no, ser honestos y decir, bien, me gusta, y entre tribunales, como hace el neoconstitucionalismo, y poder parlamentario, presidencial, popular, directo, lo que quieren, es mejor la justicia constitucional porque, como fue dicho,
en esa se encuentra la sabiduría que puede prevalecer sobre el poder democrático. No es una tesis polémica, es una tesis que se conecta a la búsqueda de una cientificidad de la base democrática del poder de reforma constitucional a través de los tribunales constitucionales. Nada más. Muchas gracias, doctor Lucho. Le cedería el uso de la palabra a la doctora Itziar Gómez Fernández. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. En mi caso, y casi retomando, o mejor, cuestionando alguna de las ideas que ha lanzado Lucho en su resumen, a mí sí que me gustaría basar mi resumen en otra perspectiva del tema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que es necesario abrir más las puertas o ampliar las puertas de la jurisdicción constitucional, efectivamente, por un lado estamos reforzando el poder de las Cortes Constitucionales, de las altas Cortes, pero por otro lado también estamos interviniendo en la crisis de legitimación que tienen casi todas las altas Cortes. Casi todas las altas Cortes han incurrido en estas crisis de legitimación ciudadana, se cuestiona su posición, se cuestiona su poder, pero al mismo tiempo, quizás si trabajamos en la apertura de las puertas a la ciudadanía, podremos hacer cortes que están más conectadas, que estén más conectados con los problemas de la ciudadanía y en particular con aquellas personas con dificultades de acceso adicionales, personas en situación de particular vulnerabilidad. Y quizás, o al menos esa es la visión que tenemos desde la jurisdicción constitucional, sí tenemos en cuenta la jurisdicción constitucional española, desconectaremos al Tribunal Constitucional de los problemas eminentemente políticos, que son aquellos que le llegan a través de los legitimados institucionales. Así que, efectivamente, ampliar la legitimidad es ampliar el poder de la Corte, porque hay más posibilidades de que le lleguen más asuntos, hay más posibilidades de que más temas de trascendencia constitucional lleguen al conocimiento de la Corte y que, por tanto, puede intervenir con mucha más intensidad en los problemas básicos de la estructura política del Estado y de las decisiones políticas fundamentales, pero al mismo tiempo también creo que puede ayudar a mitigar, digamos, esa crisis de legitimidad. En este sentido, en mi ponencia he tratado de explicar o de modelizar cuáles son los diferentes tipos de acceso o de modelos de acceso a la jurisdicción, tanto para el control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que es seguramente uno de los elementos con mayor carga política de las actividades de las Cortes Constitucionales, hablando, como ya me habéis escuchado, del modelo de acceso directo, que sería el más amplio, el que permite una apertura mayor de acceso de la ciudadanía, de las personas físicas y jurídicas a la jurisdicción constitucional, de un modelo de acceso interesado en el que lo que se pondría de relieve es la existencia de un interés legítimo y ahí efectivamente, como decía Eloy, la clave es definir qué es el interés legítimo y hasta dónde se puede definir ese interés legítimo en conexión con las características personales de quien recurre o los elementos de su identidad propia. Hablábamos también del modelo de acceso colectivo organizado y del modelo de acceso por intermediación de determinados funcionarios o personas que ocupan determinadas funciones o cargos públicos, que serían aquellos que, aquel modelo, digamos, que tiene una restricción más, acceso a la jurisdicción más estrecha. Una vez analizados todos esta modelización, hemos hablado también de la noción de vulnerabilidad, de cómo hay determinadas personas o colectivos de personas cuyas características personales hace que se sitúen en una situación especialmente desventajosa a la hora de defender sus derechos fundamentales de contenido material y, por tanto, también, en conexión con ello, también tienen mayores dificultades de acceso a la jurisdicción en general, en la jurisdicción constitucional. Y teniendo en cuenta esta consideración y la necesidad de trabajar sobre el acceso a la jurisdicción constitucional de estas personas en concreto, quizá también con la idea, aunque yo no lo he expresado así en mi ponencia, de democratizar el acceso a la jurisdicción constitucional. En relación con esta idea me he referido a las distintos documentos, protocolos y reglas que se han ido desarrollando en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, la conferencia en la CONJIP. Hemos hablado así de las reglas de Brasilia, de las 100 reglas de Brasilia y de los protocolos, del protocolo
aprobado en el año 2014 en Santiago de Chile, poniendo especial atención a algunas de las reglas y principios contenidos en este protocolo cuando se habla de la necesidad de mejorar la accesibilidad y permanencia de determinados colectivos en el sistema de justicia. Y así nos hemos referido a los niños, niñas y adolescentes, a las personas, comunidades y pueblos indígenas, a personas integrantes de minorías étnicas o lingüísticas, las personas que están en situación de riesgo por estar en situación de movilidad humana, las personas extranjeras y a los migrantes, y también a las personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diversas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le cederíamos el uso de la palabra al doctor Eloy Espinosa. Adelante, por favor, doctor. Eloy Espinosa Saldaña. Bueno, yo lo que he planteado después, teniendo que adaptar sobre la marcha, porque eso es un poco lo que le pasa al último que expone, hay muchas cosas que van diciendo los anteriores, es comenzar de una noción de lo que se puede entender como acceso a la justicia, y que es acceso a cuestiones que es para definir cuotas de poder y defensa de derechos, no nos engañemos. Y en ese sentido, un tribunal cumple un doble rol. Primero, un rol de mediación jurídica y segundo, un rol de composición de conflictos. Eso hay que tenerlo presente. Me hubiese gustado hablar de los mecanismos que se han generado, como las reglas de Brasilia, el protocolo de Santiago, el subprotocolo, pero ya había sido expuesto policial y era innecesario que lo escuchen 2 veces. Entonces, centramos nuestra exposición en otros elementos, ¿no? Es cierto que abriendo el escenario pueden llegar más casos a la Corte, pero yo no estoy tan seguro que si eso facilita su posicionamiento, porque justicia que no es pronta deja de ser justicia. Entonces, tampoco la Corte puede ser un atrapalotodo para ver todos los casos. La Corte norteamericana con su cerciorario ve 200 casos al año. Nosotros vemos eso en una semana. Entonces, de alguna manera, sobre todo los que no somos cortes de casos y no somos modelo de tribunal de precedentes, no tenemos esa capacidad de escoger, y lo que tenemos es que recurrir a fórmulas de rechazo liminar de aquellas causas que son manifiestamente improcedentes. Y esto es, y ha sido evaluado ya, una restricción razonable, porque finalmente el Tribunal Constitucional, tal como está diseñado en la mayoría de países de América Latina, es una instancia final y en algunos casos excepcional, la más de las veces, para poder conocer los procesos. Y luego hablamos también de a quiénes va dirigido esto. Entonces el tema cada vez de mayor importancia de la legitimación procesal es un tema que abordamos con detalle, tanto legitimación para los procesos constitucionales de la libertad, habeas corpus, amparo en principio, pero en otros países existe también el habeas data. Hay el intento de incorporación de fórmulas similares al mandamus norteamericano en otros países latinoamericanos, y a nivel de los procesos, digamos, de control abstracto o carácter orgánico, las demandas de inconstitucionalidad y de la composición de cuestiones competenciales, ¿no? Entonces, allí, afortunadamente en América Latina, se ha ido ganando en legitimación procesal, son más los actores que están habilitados a hacerlo, e incluso en algún país un ciudadano o ciudadana independientemente puede directamente ir a la Corte a plantear estos temas. Y en la mayoría de países que no han llegado a tanto, se ha flexibilizado que con un número incluso razonable de firmas, hablábamos del caso peruano de 5.000, pero si se trata de una localidad pequeña, basta con el 20% de la población de ese distrito, de esa región, se puede llegar a plantear una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, y todo esto va con varias preocupaciones que han ayudado mucho
la convencionalización del derecho, no solamente en el ámbito nuestro del sistema iberoamericano, sino con algunos instrumentos del sistema universal. Miremos, si no, el convenio 169 sobre los pueblos indígenas, y esto es particularmente interesante no solo para Perú, sino para México, por nuestras propias realidades históricas. Y allí lo que se va es con eso formando una jurisprudencia y que va llegando muchas veces a ser convertida en una normativa en favor de sectores vulnerables, de los cuales hemos dado varios ejemplos. Y aunque se ha avanzado mucho en este sentido comparado a hace algunos años, todavía el acceso a la justicia, sobre todo a sectores vulnerables, tiene varios retos por enfrentar y varias limitaciones que superar. Entonces, como síntesis dejo esto y si hay preguntas, con todo gusto las contesto. Muchas gracias, doctor Espinosa Saldaña. Abrimos el espacio al debate, a las preguntas y a las respuestas. Si alguien desea hacer uso del micrófono, con mucho gusto. Adelante, Luis David Zúñiga, por favor. Muchas gracias, gusto en saludarles. Sí, la pregunta la contextualizaría, si me permiten, en esta idea del poder de la justicia constitucional, en una evolución que me parece notado en las tres ponencias, ha sido hacia un acceso amplio. Tenemos parámetros como los que mencionaba el doctor Pegoraro, con un acceso subjetivo amplio y con unos parámetros de bloques de constitucionalidad y de convencionalidad y de un control difuso y inclusive ex oficio. Me parece que eso hace centrar uno de los problemas de legitimidad o una de las cuestiones de legitimidad en el nombramiento de los jueces constitucionales. En ese sentido sería la pregunta, cuáles podrían ser unos elementos para abrazar este elemento, ¿no?, del nombramiento. Muchas gracias. Muchas ¿Cómo gracias, lo Luis. manejamos? En orden de... Si gustan, hacemos un bloque, doctor, si no tiene inconveniente, un bloque de 3 preguntas. Le cedemos el uso de la palabra con mucho gusto al magistrado Sergio Guerrero. Adelante, por favor. Hola, mi querido Ramón, saludo con mucho gusto al magistrado Eloy, a Lucio y a la profesora que nos ha hecho favor de hacernos una excelente exposición. Iba a hacer la misma pregunta que David Zúñiga, el problema de la legitimación de los jueces constitucionales a partir de la forma en que son designados, la intervención política que hay para ser designado, ¿no? Curiosamente, el Tribunal, por ejemplo, Constitucional venezolano aparece con mejor nivel de confianza, por ejemplo, que el mexicano, ¿no? Venezuela llega a aparecer con un 35%, Perú, con todo respeto, a veces llega al 24, al 23% de nivel de confianza, y México está pues, entre el 24 y el 27, que es su máximo histórico que ha alcanzado en las encuestas de Latinobarómetro, ¿no? En los niveles de confianza institucional de la justicia constitucional, es un espejo también del déficit de legitimación de la representación política. O sea, si el legislativo y el ejecutivo si están muy deslegitimados, pues también la justicia constitucional, al menos en América Latina. No conozco los niveles de confianza de otros tribunales, por ejemplo, del alemán o del español, ¿no? Yo recuerdo el primer Tribunal Constitucional español, muy prestigiado, muy bien integrado, y bueno, pues fue un parteaguas en el sistema jurídico de España, ¿no?, después del 78. Pero no sé si, por ejemplo, el Tribunal Italiano tiene buenos niveles de confianza, y si, pues, si no lo es así, pues también qué modelo estamos construyendo en el que, pues, si la justicia constitucional, digamos, es el conjunto de promesas democráticas y el gran controlador de eso, el garante de esas promesas democráticas, pues no tiene el nivel de confianza suficiente, no deberíamos de pensar ya
en otra cosa, porque no está solucionando institucionalmente el déficit que alegamos tanto, la falta de credibilidad de nuestras instituciones, que repito, no es exclusivo de la representación política. Gracias y saludos afectuosos. Gracias, magistrado Sergio. Le cedería el uso de la palabra a Celeste Cano y posteriormente a Alejandra Tello, y con ello cerraríamos las preguntas, si les parece bien, y contestaríamos en el orden en que participaron la y los ponentes. Adelante, por favor. De antemano, muchas gracias por las excelentes y brillantes ponencias, han sido muy, muy enriquecedoras. La pregunta principalmente ya me parece para la doctora Itziar, en el sentido de hasta dónde un tribunal, bueno, como lo es la Sala Superior, que es un órgano terminal, debe o no inobservar cuestiones de procedencia de los juicios a efecto de tutelar los derechos de grupos vulnerables, como ella nos expuso, mujeres, género, indígenas, porque precisamente es una cuestión que se ha criticado bastante al Tribunal Electoral, primordialmente porque en ciertos casos hace excepciones a las reglas en las que jurisprudencialmente ya tiene fija una línea, pero en aras de llegar al resultado, de beneficiar o de tutelar de mejor manera los derechos de estos grupos, deja detrás pues la observancia de los requisitos de procedencia, y eso en detrimento, o bueno, al menos se ha manejado el criterio en detrimento a certeza y seguridad jurídica, y hasta dónde cómo se pondera estos dos principios frente a una mejor tutela de derechos. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Adelante, por favor, Alejandra. Muchas gracias. Felicidades a los dos expositores y la expositora. Ha sido fascinante escucharles. Bueno, la pregunta va dirigida para Lucio Pegorano. Mencionaba algo muy interesante sobre la dictadura soberana y la dictadura democrática. Me gustaría, si es posible, que ahondara más para saber exactamente a qué se refiere. Y bueno, quería hacer también un comentario para abonar al debate de lo que mencionaban mis colegas previamente, que cuestionamos, ¿no?, la legitimidad de la justicia constitucional a partir de la poca confianza, ¿no?, que tienen los ciudadanos, las ciudadanas en los jueces constitucionales. Pero, no sé, me vino ahorita la reflexión que los legisladores están más abajo, ¿no?, todavía que los jueces constitucionales, al menos en México y en América Latina, ¿no? El Parlamento, los partidos políticos y los diputados, diputadas tienen los peores niveles de confianza. Entonces, creo que no es un buen argumento para debatir desde ahí la legitimidad de los jueces. Bueno, muchísimas gracias y con esto termino. Muchas gracias, Alejandra. Les pediría, por favor, a la y los panelistas si nos pueden hacer favor de que en 5 minutos cada quien nos dé respuesta a las 4 preguntas, premiando al tiempo que tenemos ahorita corto. Muchas gracias, por favor. Adelante, doctor Lucio. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? Siempre tengo problemas con las conexiones y, perdone. Bien, gracias por las preguntas. Que me permite aclarar que yo no soy hostil a los tribunales constitucionales, no soy hostil a la magistratura. Lo que me preocupa es este enlace, o como dice la cultura anglosajona, este link entre jueces y profesores. En el pasado, la idea, sea norteamericana, sea austríaca, de Kelsen, de crear un órgano o un poder que pueda controlar los legisladores, el poder contramayoritario, se enmarcaba en un conjunto de reglas bastante claras, donde no existía casi el Estado social, etcétera, etcétera. La interpretación, pese de lo que dijeron los justnaturalistas, era más fácil que hoy. Y
me refiero a Alejandra, dictadura soberana y dictadura democrática. Bien, cuando hay un riesgo, cuando la comunidad tiene un riesgo, la distinción es la de Carl Schmitt. El derecho romano preveía que el poder democrático confiaba en un dictador que tenía su base en el poder democrático. Claro que el poder de Roma no era democrático en sentido moderno, pero la idea es esta. El dictador es un órgano democrático. Cuando la dictadura però no es limitada a pocos meses con la obligación de restituir el poder cuando todo funciona, Julio César viola esta regla cuando cruza los confines. El dictador no podría entrar en Roma con las legiones. Debía dejar la fuerza fuera. Cuando se convierte, como las juntas militares latinoamericanas en el siglo pasado, en un poder perpetuo, se convierte en dictadura soberana, que no es democrática. Mi miedo es que los profesores y los jueces constitucionales convierten la dictadura democrática porque hay crisis de la política, de la sociedad intermedias, partidos, sindicados, de la comunicación. Hay todos los fenómenos que bien conocemos. Se convierte en una teoría por la cual el poder de los jueces constitucionales no es el poder que controla los excesos de la mayoría, sino un poder que se contrapone. Cuando hay, por ejemplo, sobre todo en el campo del balanceamiento de los valores constitucionales, medio ambiente y trabajo. La política, la mala política de hoy, pero intenta buscar una solución. Hay el arzobispo, el presidente de los industriales, los sindicatos, el gobierno, el alcalde, el gobernador, que intentan tratar. Llega un juez y dice, no. Sí, por ejemplo, casos italianos, una acería, se dice, una fábrica de acero que contamina. Hay el trabajo y el medio ambiente. La política intenta decir, ven, cerramos esta parte. Llega el juez y dice, no, cerramos todo. Esto es el riesgo, a mi parecer, que se conecta al problema de la legitimidad evocada por Luis David de Sergio. ¿Por qué? La pregunta es, en caso de emergencia, si la política es corrupta por un periodo, si la política es incapaz por un periodo, está bien. Es la teoría clásica de la justicia constitucional. Pero si profesores y jueces construyen una teoría que siempre pueden los jueces constitucionales prevalecer con sus ideologías, que son ideologías meramente occidentales, dignidad y derechos humanos, que afectan solo una pequeña parte de la humanidad en una sociedad globalizada, porque a ellos les disgusta el amor, la fraternidad, el deber, la armonía, la naturaleza. Todo eso no pertenece al núcleo cultural de los jueces constitucionales y tampoco de la clase política en Occidente. Pero pretenden que sea solo derechos humanos y dignidad los valores fundamentales, la base de cualquier evaluación. ¿Y dónde está la legitimidad? En su país, pero si Bolivia prefiere el agua al due process of law, ¿quién son ellos para decir no la dignidad? Si Ecuador prefiere el látigo a la prisión, la comunidad indígena, ¿por qué un juez debe decir no? Tú debes irte a la prisión aunque tu comunidad, tu cultura prefiere el látigo. Yo digo, yo estoy con el látigo. ¿Por qué? Estos señores deben decirme que es mejor el látigo que la prisión, que es mejor
el due process que el agua. Si Bolivia pone 7 veces el agua en su constitución, ellos han decidido su axiología. Lo que me preocupa de verdad, esta visión absolutista que de la academia se traslada a los jueces constitucionales y que toma su legitimidad no en la comunidad, o mejor, las comunidades, sino en una religión, que es la religión de la Ilustración francesa, ni más ni menos. Es el artículo 16 de la Declaración francesa del 1789. O si prefieren, quiero ser polémico, la cédula de Carlos V, cuando dice que las audiencias y los gobernadores deben acompañar los buenos costumbres de los indios en el ámbito de nuestra sagrada religión. Y así intento unir el problema del parámetro, que es metafísico, derechos humanos, con el problema de la legitimidad. La justicia constitucional hoy corre riesgo de ser legitimada solo sobre la elección de un parámetro metafísico. Como la religión de Cristo es única y debe prevalecer, así la persona, el individuo, la propiedad, el hombre blanco, macho o varón, propietario, etc., debe prevalecer sobre, por ejemplo, la armonía, el amor, el deber, la fraternidad, la hermanidad, el Ubuntu, el conjunto de las tradiciones de África, el buen vivir, el Summa Causai de India. Y esta es la doctrina de los tribunales hoy. Y no hay ninguna posición crítica. Hoy, un minuto, por favor, doctor Lucho. Sí, perdone. Ok. Muy gentil, muchas gracias. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Itziar. Adelante, doctora, por favor. En realidad estaba tan fascinada escuchando a Lucho que ni he pensado en la respuesta. Pero esto, en realidad deberíamos haber empezado por aquí, Lucho, haber discutido esta cuestión, si es universalizable o no la justicia constitucional y los valores en los que se basa la justicia constitucional o no lo es. Yo sí creo que lo es en gran medida, porque también es un signo de modernidad y del avance de muchas cosas. Y quedarnos con tradiciones pretéritas o pasadas nos puede llevar a lugares en los que las personas en situación de particular de vulnerabilidad no están tampoco concebidas, no están contenidas, ¿no? Si pienso en cómo ha evolucionado la posición de la mujer, de la propia infancia, ¿no? De los niños como propiedad de los padres. Si pensamos en el derecho romano, el pater familias era el propietario de sus esclavos, su mujer y sus hijos. Hoy los niños tienen una autonomía. Sí, creo que no es tan plano. O sea, creo que efectivamente hay que cuestionar la universalidad de los principios, siempre cuestionar la universalidad de cualquier cosa es bueno, porque en lo relativo está seguramente lo más justo, pero creo que también tenemos que evaluar que perdemos, ¿no? con el cuestionamiento de la universalización de la jurisdicción constitucional. Es que el tema del nombramiento de los jueces es un empezar y no terminar. Entonces, yo lo que quiero apuntar son 2 ideas sencillamente para que lo penséis. Claro que la forma de nombrar a los jueces está cuestionada y no importa cómo se los nombre. O sea, todos los sistemas de nombramiento de jurisdicciones constitucionales de altas cortes están cuestionadas. Porque al final, esos señores, fundamentalmente señores, aunque en muchos lugares ya hay paridad, pero esas personas son elegidas por otras personas que ostentan poder y cuyo poder o bien es contestado o bien no es contestado. Y en cualquiera de los 2 casos hay crítica. Tenemos que preguntarnos quizás cuáles son las expectativas que tenemos en esta jurisdicción constitucional. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Estamos esperando que hagan de contrapoder, o sea, de poder contramayoritario, o estamos esperando que hagan de otro poder? O sea, ¿qué creemos que deben hacer las Cortes Constitucionales? ¿Creemos que deben reconocer el derecho a un medio ambiente adecuado si en la Constitución no está contenido? ¿Creemos que están para eso? ¿Creemos que están para actualizar las constituciones allí donde el poder constituyente ha decidido por las razones políticas que sean que no actúa? Y cuando en el sentir de la sociedad está que debieran modificarse la Constitución y seguir avanzando. ¿Qué pasa con la Constitución española 40 años después, que no recoge ni siquiera la integración en la Unión Europea? Esto habrá que cambiarlo en algún momento. Y mientras no se haga, mientras no lo haga el constituyente, lo pueden hacer las Cortes Constitucionales. O sea, creo que más que
quizá deberíamos empezar a abandonar la discusión sobre el nombramiento para empezar a entrar en la discusión sobre las expectativas. O sea, ¿qué esperamos que el acuerdo constitucional tiene que hacer? Y luego creo que también tenemos que empezar a hablar sobre la educación cívica. Muchas veces el grado de desconfianza de las Cortes Constitucionales tiene mucho que ver con cómo están actuando los medios de comunicación, sobre todo en los años más recientes, y las redes sociales, y cómo desde un desconocimiento muy profundo de cómo funcionan y hasta dónde pueden llegar las Cortes Constitucionales y qué es lo que hacen, pues se está mandando una idea a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar una anécdota un poco rocambolesca, solo para que veáis la ejemplificación de esto. Hubo un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional Español en el que una persona que estaba siendo sometida a acoso sexual se le había pedido que para pagar una deuda, una determinada deuda, bueno, pues realizara una serie de actos sexuales, ¿no? Bueno, ese asunto no recibió por la persona denunciante, por la mujer, el castigo penal que ella consideraba oportuno, recurrió en amparo para que se revisara esa condena y el Tribunal Constitucional lo inadmitió a trámite porque no tenía trascendencia constitucional, era una cuestión de individualización de la pena, sencillamente, ¿no? Y lo que salió en los medios de comunicación en España y en las redes sociales y se viralizó es que el Tribunal Constitucional Español validaba el pago de deudas con sexo. Esto fue lo que salió. Entonces, claro, si uno se queda solamente en el primer mensaje y no se espera a ver que después el tribunal corrigió esto y algunos medios lo corrigieron, si te quedas con el trending topic, te quedas con la idea de que el Tribunal Constitucional Español valida el pago de deudas con sexo. Entonces, creo que tenemos que empezar también a trabajar más en ser más didácticos y en trabajar con los medios de comunicación y en pedir una cierta responsabilidad educativa en este sentido. Así no olvidar el tema de las expectativas. Y muy rápido, a Celeste. El principio de seguridad jurídica, de certeza y seguridad jurídica, es una de las dimensiones del Estado de Derecho, pero hoy el Estado de Derecho, el rule of law, también tiene la dimensión de garantía de los derechos humanos. Y la flexibilización de las reglas de procedimiento, siempre y cuando no supongan un desequilibrio entre las partes, es decir, siempre y cuando una flexibilización de una regla de procedimiento no suponga la indefensión o la incapacidad de actuación de la otra parte, creo que debe ser reconocida como válida, porque finalmente las estructuras procesales también están basadas en estructuras de poder. O sea, las estructuras procesales son reglas para conseguir llegar a una determinada decisión y están basadas, como decía Lucio, en el señor Blanco, que era abogado, el juez, etcétera, 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 y en agilizar o no agilizar los procedimientos o en darles paso, pero basados en unas estructuras también de funcionamiento que son, bueno, pues que están basadas en cómo está definido el propio poder. Entonces, lo ideal es flexibilizar las reglas por el legislador, sin lugar a dudas. Ahora, si el legislador no lo hace y yo me encuentro con una situación en la que para garantizar, por ejemplo, la no revictimización de un menor, decido que ese menor no entra al proceso oral y que no se le puede preguntar porque está en una situación de estrés, porque está en una situación de miedo, etcétera, etcétera. Y yo como juez decido interrogarle solo en mi despacho sin la posibilidad de que haya exploración por la otra parte, porque entiendo que en este concreto procedimiento, en esta concreta situación, necesito eso para proteger al menor y para no revictimizarle. Si eso no supone indefensión de la otra parte, porque tiene forma de contestar ese aparato de probatorio por otro lado, yo creo que no hay ninguna razón para colocar por encima la seguridad jurídica, que al menos en el sistema español no es más que un principio, por encima de la protección de la infancia, que sí que en el caso nuestro es derecho fundamental. Perdón, ya. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora Itziar. Tiene el uso de la palabra el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Adelante, por favor. Sí, por un momento creí que los perdía porque hay problemas por la conexión aquí, pero felizmente aquí estamos. Yo quisiera comenzar contestando por la pregunta de Celeste, ¿no? Entonces, porque en realidad, más que preocuparme la legitimación de origen, me preocupa la legitimación de ejercicio, que eso es lo que termina posicionando a un tribunal constitucional. Hay que ser claros, un tribunal constitucional, una instancia de defensa de derechos y de límites al poder, puede ser antiformalista e incluso activista, pero lo que no puede es ir a la generación, por ejemplo, de situaciones de indefensión, que significa la violación de derechos
quien es la contraparte en un contradictorio. Entonces, y el juez constitucional, bueno, es curiosamente fue hace muchos años el tema de mi tesis doctoral, tiene de por sí límites. La constitución convencionalizada es un límite. Entonces ahí traigo, por ejemplo, a alguien que conocemos, varios de los presentes, a lo de Javier Díaz Reborio, ¿no? Valores superiores, no puedo inventar valores que no están en la Constitución o en los tratados que nosotros firmamos. O sea, eso es una diferencia muy clara entre el poder constituyente y algún poder constituido que sea el intérprete que concretiza la Constitución, como diría Conrad Hess. Entonces, luego esa autoridad, y las autoridades tienen una serie de límites por serlo, ¿no? Razonabilidad, racionalidad, deber de motivación, corrección funcional, y luego es una autoridad de ciertas características, o sea, de un enfoque jurisdiccional, o sea, su evaluación no es una evaluación de calidad u oportunidad, y aquí esto le recordará a los italianos mucho a Xagrebelsi, pero bueno, en fin, y a los españoles a la sentencia famosa por el derecho huelga, pero es verdad, pues el juez no resuelve en función, a mí me parece, el juez evalúa situaciones, relaciones jurídicas, y en ese sentido, quién viola derechos fundamentales o quién viola las cuotas de poder que se debe tener, que lo llamamos competencia. El juez constitucional tiene límites muy claros de frente a disciplinas. Obviamente no nos debe asustar tener a Vico Curia, que pueden hacer la suerte de peritos para explicarnos situaciones de genética e informática que, por cierto, no tiene por qué conocer prima facie un juez constitucional. El juez constitucional tiene también a la misma convencionalización del derecho como límite. O sea, si yo he firmado la Corte Interamericana y la Corte Interamericana estableció en 2 sentencias, Atala Rifo y Kuduque, y en una opinión consultiva, una opinión que se llama consultiva, pero que no es consultiva, sino es obligatoria, como todos sabemos, la 24 del año 2017, que cabe el matrimonio igualitario, que los países que están sometidos a la competencia de la Corte tienen que generar condiciones para que esto se dé, pues queda muy claro que yo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, independientemente del gusto, de la posición política del magistrado, y obviamente están los casos, no solamente los casos difíciles, sino rememorando a Manolo Atienza, los casos trágicos, ¿no? Entonces, aquí está, no podemos ser Salomón frente a la criatura que partirla en 2 para contentar a la madre. Hay decisiones que causan perjuicio a uno u otro lado, pero hay que buscar dónde es el menor perjuicio para la sociedad. Eso hay que tenerlo claro. Siguiendo con lo de Celeste, es que si el juez constitucional se entiende como una persona que está en un castillo cerrado y escribe votos largos y con terminología complicada, entonces estamos yendo por una mala ruta. Estamos yendo por una mala ruta. O sea, el juez constitucional tiene que, en un contexto donde el término accountability es un término que compromete a cualquier persona que tenga una alta función pública, también afecta al juez constitucional, sobre todo al juez de un tribunal constitucional. En ese sentido, gracias al apoyo de mis compañeros, yo me he convertido en el vocero del tribunal, explico a todos los medios del país qué cosa se puede hacer ante el tribunal, qué cosa no se puede hacer ante el tribunal, cómo se han resuelto los casos, cuál ha sido el sentido de los pronunciamientos, para la gente tenga un poco de idea. Entonces, y no nos enfrentemos con documentos que pueden ser teóricamente impecables, pero prácticamente imposibles de aplicar. O sea, la idea es que nuestras sentencias se puedan cumplir. Y además tener, yo creo que eso es básico, un espacio de cumplimiento y seguimiento de las sentencias consideradas emblemáticas, porque
Si no, podemos llegar a un texto muy bonito y a lo que decimos muchos países de América Latina, a un saludo a la bandera, ¿no? Está en el papel, pero no nos comprometen para nada. Ahora, sobre las preguntas que eran de Alejandra, que eran básicamente para Lucho, no me meto, ¿no? Además, ya me imagino que el problema que he tenido de conexión, Lucho debe haber contestado con la suficiencia de siempre. Vamos entonces al tema del nombramiento de jueces y su legitimación. Sergio decía que había encontrado 24% en el tribunal, pero lo que no decía Sergio, porque no tiene por qué saberlo, es que con ese 24%, el Tribunal Constitucional es la tercera institución con más credibilidad en el Perú. Entonces, la crisis sistemática en el caso peruano, de un país que ha crecido económicamente de manera importante, pero que no ha ido con un correlato de crecimiento, de fortalecimiento de las instituciones y su credibilidad, nos llevan a eso, nos llevan a que tengamos un presidente de la República con 15% de aceptación, un Congreso con 11%, y el Tribunal Constitucional está en el podio de las instituciones más creíbles con un bastante discreto 24%. Entonces, allí, ahora, ¿qué sistema utilizamos para poder nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional para que su legitimidad de origen no sea discutida? Bueno, esa es la pregunta del millón. Entonces, hay fórmulas que han intentado los diferentes países. El caso, por ejemplo, español trata de hacer participar no solamente al Parlamento, sino de alguna manera a la judicatura, con una participación del Consejo General del Poder Judicial. A nosotros, en nuestro anterior tribunal, llamado en homenaje a la experiencia española, Tribunal de Garantías Constitucionales, nos fue muy mal con la experiencia de dividir los 9 miembros entre los 3 clásicos, comillas, poderes del Estado, porque todos sabemos que el poder del Estado es único, lo que hay son funciones encargadas a distintas instituciones. Entonces, no fue mal porque normalmente el presidente de la República tenía mayoría parlamentaria y había un bloqueo de poder pronunciarse en contra de alguna ley, porque ya tenía 6 de 9 votos en esto, y cuando había un cuestionamiento a las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, los 3 magistrados nombrados por la Corte Suprema saltaban como leones para defender ese procedimiento. Mal que bien, por lo menos a nosotros, porque entonces nos ha ido mejor con este sistema de elección calificada en el Congreso que obliga a que haya una concertación para tratar de elegir a los mejores. ¿Tiene estos riesgos? Sí. Pregúntele a Pegoraro qué significa la lactización en el caso italiano, ¿no? La posibilidad de que el criterio no sea un criterio de mérito, sino un criterio de establecer cuotas por los grupos políticos, ¿no? Entonces, eso lo hemos podido controlar en muchos años. Nuestra elección ha sido un control de eso, afortunadamente, porque hubo una intención muy grosera de manipular la elección, que coincidía de 6 magistrados del Constitucional más del Defensor del Pueblo, que tenían ya mandatos vencidos, un poco a la española, ¿no? 2 o 3 años después viene la elección, puesta de acuerdo para esto, y claro, como esa elección se supo todo el tinglado que había, se cayó y tuvieron que recurrir a profesores universitarios que podían tener alguna preferencia, pero que no eran incondicionales, y eso salvó la composición del tribunal. Pero a lo que voy es que no hay sistema perfecto, y lo que más me preocupa no es tanto cómo se llegan. Obviamente me preocupa que no llegue un delincuente, que no llegue alguien que no tenga conocimiento en la materia, que sea un operador político o de sectores económicos o de sectores sociales, pero independientemente de eso, creo que el juez
y el tribunal se gana su legitimidad con su ejercicio, con la prontitud que resuelve aquellos casos de tutela urgente, con su habilidad para asumir una función de mediación jurídica ante los grandes problemas que puede haber en su sociedad y ante una sistemática limitación de quien quiere hacer un uso abusivo del poder. Si un tribunal pierde de vista estas tres cosas, sí, estoy terminando la idea, si usted se da cuenta. Si un tribunal constitucional no toma en cuenta que estas tres son sus funciones básicas, en realidad no importa que lo hayan elegido con consenso de todo el mundo, sino lo que importa es que no va a cubrir ningún rol importante en la sociedad y los problemas van a tener que ser resueltos de otra manera. Y esas otras maneras suelen ser muchas veces muy peligrosas para un Estado constitucional. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eloy Espinosa Saldaña. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Bruno Brancati para que cerremos. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Hay el profesor Romboli, creo. Debo la palabra a él. Adelante, doctor, por favor. Gracias solo para agradecer a todos los tres ponentes por su presencia, por su participación. Agradecer también, claro, Bruno por su actividad y Ramón por la organización. Nos vemos la semana próxima, el jueves. A todos un buen día o una buena noche. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Eloy. Chao.